¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar una receta que a muchas personas les recuerda a su niñez y más que todo a aquellos quienes viven en Colombia. Y es nada más y nada menos que la crema de la solterita. Esta no está hecha a base de zanahoria y mucho menos de auyama, aunque algunos países o algunas partes puede que lo hubieran hecho así. El día de hoy lo vamos a hacer de una forma un poco más sencilla, con nuevas recetas que vamos a encontrar ingredientes en el supermercado. Y es que este tipo de comida callejera se consume afuera de las iglesias, en épocas navideñas, cerca en el río, por ejemplo aquí en Medellín, o incluso en parques de atracciones. Para esta crema vamos a necesitar 250 mililitros de agua o una taza. Solamente la mitad la vamos a usar en la parte inicial. Después le voy a decir para qué se necesita la otra parte. Vamos a depositar entonces el agua junto con 100 gramos de azúcar blanca o más o menos media taza. Posterior a esto le agregamos una cucharada de mantequilla y una cucharadita de color. ¿De qué color vamos a utilizar? El naranja, pues obvio. Para que coincida con nuestras galletas de solteritas. El color naranja lo pueden encontrar en cualquier tienda de mercados, lo pueden incluso encontrar en farmacias. Y por último le van a agregar unas goticas de esencia de vainilla y una pizquita de sal. Y van a llevarlo hasta que hierva a fuego medio. Es muy importante que la masa la revuelvan con una cuchara de palo. Y mientras hierve nuestra agua, vamos a verter los 80 gramos de fécula de maíz en el resto de agua que nos quedaba. Y lo van disolviendo poco a poco, así sucesivamente hasta completar el resto de la fécula de maíz. Y una vez hervido el agua, van a agregar la fécula de maíz sin dejar de revolver para que no se les vaya a quemar o no se les formen grumos en su masa. La idea es que les quede bien suelta, espesa, consistente, pero tampoco muy líquida que se les vaya a chorrear en su galleta. Solo basta un minuto y medio para que su masa esté en el punto. En el caso de que ustedes se pasen de tiempo y les quede ya prácticamente una natilla, van a agregar un poquito de agua disuelta. Es importante que el agua esté caliente. Bueno, a ver, he presentado un problema y es que mi crema me ha quedado de esta consistencia. Y ustedes dirán, ¿qué pasó acá? Bueno, muy sencillo. Resulta que la vez pasada hice unas almojábanas, unas pan de yucas y rotulé mal la fécula, el almidón de yuca en este caso, y me puse a realizarlo con esta receta y quedó de esta textura, que lo da nada más y nada menos que el almidón de yuca. Así que no se preocupen, voy a hacerlo con la fécula de maíz para que se den cuenta el bonito resultado y la diferencia entre ambas mezclas. Campeones, bueno, este sí es el resultado final que nos queda de prepararlo con fécula de maíz. Queda así muy bien, no queda chicludo como el almidón de yuca y queda perfecto para sus solteritas. Solamente basta 2 minutos para que obtengan su crema, que es lo que estamos buscando con esta textura. En caso de que les quede igualmente muy seca, le agregan un poquito de agua y santo remedio. Campeones, como pueden darse cuenta, es un resultado totalmente diferente. Las dos quedan igualmente deliciosas, pero sin lugar a dudas, esta es la auténtica receta. No se frustren, la receta les va a quedar supremamente bien. En caso de que tengan cualquier problema, no duden en comentarlo en la cajita de comentarios. Lean la caja de descripción donde les van a aparecer los ingredientes de esta receta. Síganos en Instagram y nos vemos en un próximo video.